política, economía, cultura, deportes. ¿Qué tal? Un gusto enorme saludar al pueblo del estado Amazonas y mi querida patria Venezuela. Mi nombre es Luis Alejandro Acosta Romero, periodista egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Sean todos bienvenidos al programa La Minería a Costa de ¿Qué? Defensores de la Patria, Guardianes de la Naturaleza. Un proyecto comunicacional que nace con la finalidad de conectar con el Gobierno Nacional de Venezuela, nuestra Fuerza Armada y la SODI número 63 del estado Amazonas para hacer las correcciones pertinentes y la supervisión de nuestras fuerzas militares en el estado Amazonas. Bienvenidos. La minería, ¿a costa de qué? Guardianes de la naturaleza, defensores de la patria. Un espacio noticioso dedicado a reflexionar sobre el importante papel de nuestras Fuerzas Armadas en defensa de nuestros recursos naturales. Juntos, exploraremos las estrategias para combatir la minería ilegal, proteger nuestro ecosistema y garantizar el bienestar de nuestros pueblos indígenas al sur de Venezuela. La minería, ¿a costa de qué? Y nuestra cita bíblica de la semana en este tercer capítulo está relacionado a la desesperanza, a los trastornos depresivos que conlleva a nuestra población a tomar decisiones quizás equivocadas. No somos nadie para juzgar una población que se encuentra en la selva luchando, según ellos, por su estilo de vida. La desesperanza y el trastorno depresivo realmente es una enfermedad, es una condición muy silenciosa y muchas veces no sabemos los motivos que toman estas personas de abandonar en la ciudad o abandonar en sus pueblos todo lo que tienen ellos para internarse en la selva y llevar la vida que llevan. Aprovecho la oportunidad para citar a 1 Pedro 5:7, echando todas nuestras preocupaciones y ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Echar todos nuestros objetivos cuando estamos en momentos depresivos y todas nuestras preocupaciones, ponérselas en manos de nuestro Señor Jesucristo para que entre en nuestro corazón y suavice nuestros problemas. Proverbio 12:25. No dejes que la tristeza te venza. La ansiedad en el corazón del hombre deprime, mas la buena palabra lo alegra. Son reflexiones bíblicas en la salvación. En Cristo está una alternativa para entregar todos nuestros pesos, nuestras cargas, nuestras emociones, nuestra tristeza en Cristo y leer la Biblia. De hecho, en el Primer Testamento, en la segunda hoja, podemos ver el estado emocional como tú te encuentras para que allí busques mayor asesoría respecto a tu estado de ánimo cuando estás en un momento de desesperanza, de angustia, de desespero que no hayas que hacer con tu vida. Porque muchísimas veces, lamentablemente, como cuando se toman malas decisiones, atenta contra la vida y ya sabemos que no es el deber ser de un ciudadano cuando se encuentra en esta situación. Por eso este programa, porque más allá de conectar lo positivo y lo negativo que enfrentan los mineros en el estado Amazonas venezolano y los extranjeros y estos grupos o movimientos sociales de Colombia que llegaron ya al estado Amazonas, no somos nadie para criticarlos, solamente juzga a nuestro Señor Jesucristo. Como medio de comunicación estoy en el deber de
enmarcarme jurídicamente a la Constitución de Venezuela como periodista en el artículo 57, 58 de crear contenidos de noticias que fomenten la unión, la paz, la hermandad, la solidaridad. Esa es la finalidad de este programa. De hecho, en enero se celebró la Semana de la Depresión, de la Desesperanza, aprovechando la oportunidad para ver el primer video y luego su análisis. Veamos. Hola, ¿qué tal? Seguimos la semana de la lucha contra la depresión y quisiera compartir contigo acerca de un estado emocional que intensifica nuestros comportamientos, y esta es la desesperanza. Resulta que este es un sentimiento de no tener alternativas para resolver una situación o no tener expectativas para el futuro. Esto puede ser también una respuesta emocional y conductual que precede a la depresión. La desesperanza puede manifestarse a través de pensamientos negativos para el futuro, la sensación de no tener una solución ante los problemas, la apatía, el desánimo y la desilusión. También existen otras características como la baja motivación, la dificultad para concentrarse, la ansiedad, el estrés y muchas veces también el insomnio. De manera que es importante evitar el aislamiento, buscar relaciones honestas con otras personas, ser consciente de lo que nos pasa y lo que sentimos, hacer ejercicios de atención plena, rodearse de familiares que funjan como una red de apoyo socioemocional y con prontitud gestionar una ayuda con un profesional de la salud mental. Como pudimos ver en el video, la desesperanza y el trastorno depresivo puede ser catalogado como un estado emocional del ser humano. En muchos casos es una enfermedad silenciosa que ataca a un individuo en ese momento cuando ya sientes que tu norte, tus proyectos, tus sueños derrumbaron, porque mayormente cuando un ciudadano toma esto en el estado Amazonas, tenemos que tocar el tema político. Cuando un país está en una situación crítica de gobierno y las políticas o las gestiones sociales no llegan a esos lugares remotos por el difícil acceso a las comunidades, muchas veces nuestra juventud caen en esta situación de desespero. Cuando una persona entra en depresión, entra en desesperanza, que pierde el norte de la vida, según él, es un estado emocional que es difícil de darnos cuenta, porque entre las sonrisas muchas veces se esconde el estado emocional de las personas. Tenemos que estar nosotros como sociedad muy atentos. Somos nosotros como sociedad los que podemos darle el mayor consejo y entender la situación, porque muchas veces tenemos pena de contar nuestros problemas para que no digan que estamos locos, que estamos enfermos. Pero si tú tienes un amigo, una condición en la que padece de este estado emocional, dale la mayor ayuda para no hacerlo sentir más mal de lo que se encuentra. ¿Qué dice la Constitución de Venezuela con respecto a nuestra juventud en el deber que tiene el Estado? Porque nosotros como Estado, como sociedad, como actores sociales, políticos, como entes gubernamentales, somos los responsables de conducir a nuestros niños, jóvenes y adolescentes hacia el buen camino, hacia su buen empleo. ¿Por qué la juventud toma la decisión de entregarse a estos movimientos o de internarse en la selva? Muchas veces no regresan a casa, muchas veces no retornan. Es delicada la situación. Según la Constitución, en el artículo 79 sobre los derechos sociales y de la familia, los jóvenes tienen derecho y el deber de ser sujetos activos al proceso de desarrollo. El Estado venezolano, con la participación ciudadana, la familia y la sociedad, creará oportunidades para estimular a su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular para la capacitación y el acceso al primer empleo conforme a esta ley. Aquí la ley es muy clara. El artículo 75 sobre el Estado protegerá a la familia como asociación natural en la sociedad. Los niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y criadas y desarrollarse en el seno de la familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad. ¿Por qué nuestra juventud se refugia? Este párrafo de familia sustituta tiene como que doble sentido, como que le da participación a que nuestros niños, nuestra juventud en el interior del estado Amazonas, cuando ya no encuentra más norte en su vida que hacer, antes de quitarse la vida prefieren entregarse a esta organización y no regresar más. Tenemos que elevar como un medio de comunicación el estado emocional de todas las personas que están en esta situación. No es fácil ayudarlos. En este sentido, si analizamos parte breve del capítulo anterior sobre el Plan de la Patria 2019 al 2025,
sobre el impacto y la crisis venezolana que desde el año 2018 permitió que muchísimos venezolanos y extranjeros vieran en el estado Amazonas como el refugio y el albergue para pernoctar, y que nuestra gastronomía y nuestra costumbre hicieron posible que se enamoraran más de la tierra denominada pulmón vegetal del mundo, pero que cuando conocieron los puntos mineros, el colapso, el estallido que arrojó que toda esta multitud de personas entrar y penetrar en los pueblos indígenas, y esto tuvo un impacto más negativo que positivo. Indudablemente, las políticas de gobierno, cuando no son aplicadas en voluntad por la mayoría de los venezolanos, traen esto como consecuencia. Más de 7 millones emigraron de Venezuela, pero un grupo se internó en la selva como subsistencia y resistir a la crisis por la facilidad que nuestra madre naturaleza prevé como alimentos, lo más importante para las personas. Es decir, ya el daño ya está hecho. Se trata de dar soluciones, se trata de conducir a esas personas, sacarlas y traerlas nuevamente a la sociedad con nuevas oportunidades. Este ya es un papel como entes gubernamentales, tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo, que conforman los municipios y entidades territoriales. Cuando el daño ya está hecho, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? ¿Cómo sacamos tantas personas sin darle tanta culpa? Para no trillar el programa sobre las consecuencias por problemas políticos en Venezuela que permitió el desastre minero en el estado Amazonas, desde esta perspectiva voy a unir los dos temas principales sobre los desafíos que enfrentan nuestras comunidades indígenas y el impacto de la mezcla de transculturización o mezclas de culturas como conlleva en uno solo, para poder generar dos plantillas, los impactos positivos y los impactos negativos. Veamos. Como impacto positivo voy a ser breve: el intercambio cultural, el rico mestizaje entre el extranjero y nuestras poblaciones indígenas a nivel sanguíneo. Indudablemente el mestizaje es muy rico, ver un nuevo estereotipo de cualidades del ser humano que podemos apreciar con la belleza de nuestra población indígena y la belleza exótica de nuestras mujeres. El desarrollo de nuevas infraestructuras, cómo el extranjero orienta a nuestros pueblos indígenas a crear caminos, trochas, puentes, puertos fluviales, y cómo estas infraestructuras facilitan el acceso comercial de la zona. Otro punto es el ingreso a las nuevas tecnologías, cómo el criollo y el extranjero permitió y asesoró a nuestras comunidades indígenas para el ingreso de estas nuevas tecnologías. Mayormente son máquinas de producción agrícola que facilitan el desarrollo comercial de los alimentos dentro de las comunidades. Un impacto muy bajo pero positivo: los empleos que se generan hacia la juventud, igualmente hacia un sector mínimo del sector indígena. Entre los impactos negativos son muchísimos. Resumir lo que me interesa dar a conocer: la pérdida de identidad cultural, la explotación y esclavitud, desigualdad social. Cómo se pierden las costumbres indígenas dentro de las comunidades cuando se mezclan. Esto se ve cuando vemos un matrimonio donde el descendiente o hijo o hija, ya el padre o la madre criolla ya no le gusta que el niño domine el dialecto indígena o costumbres indígenas de la comunidad. Pierde hasta el dialecto indígena. La explotación y esclavitud. No estamos hablando de la esclavitud de la época de colonización de Cristóbal Colón. Estamos hablando de una esclavitud que viene por naturalidad. El indígena, por ganarse la confianza de sus jefes, dueños de máquinas, o fleteros o comerciantes de poder, se ve en la necesidad de humillarse, haciendo caso, haciendo mandado de estar limpiando, haciendo traste, estar lavándoles, y porque ven que es la única alternativa de poderse ganar algo de dinero. No lo llamo como tal una esclavitud forzada, pero sí permite una explotación, y en la explotación también podemos tocar el tema sobre el abuso de este tipo de máquinas que tienen las comunidades indígenas durante muchísimas horas sin alimentos para poder subsistir, y lo más notable en la zona minera es la explotación sexual de nuestras mujeres. Sabemos que estos puntos, uno de los graves conflictos y problemas internos que tenemos como impacto negativo es la explotación sexual de las mujeres, tanto criollas como indígenas, en estas respectivas zonas. En la desigualdad social ya sabemos que el indígena está según por debajo del criollo, por debajo del extranjero, y automáticamente ya aquí ya nace la discriminación, porque en una zona minera ya el indígena carece de relevancia porque el hombre blanco se siente con poder, se siente con más jerarquía en el dominio del territorio.
Las enfermedades es un tema muy crucial cuando traemos de nuestras ciudades enfermedades de transmisión viral, enfermedades de transmisión sexual dentro de las comunidades. Ya podemos ver enfermedades de piel endémica, producto del azogue, producto del mercurio, producto de lo que es la contaminación del río. Podemos ver igualmente la gran contaminación ambiental que se genera producto de la minería, el contrabando de animales silvestres, el contrabando de nuestra fauna, la denominada biopiratería, como el criollo, al introducirse a los pueblos indígenas, ve con facilidad darle valor a todo, a las orquídeas, a los monos, a los tucanes, a las guacamayas, a las cerezas, X animales. Lo que también tiene por importancia es la explotación de los peces ornamentales, que muchas veces nuestras comunidades no están pendientes de estos peces, pero el criollo sí saben el valor que poseen estos peces. Cuando hablamos, por ejemplo, de los escalares, estos pececitos escalares tienen un valor increíble en las ciudades como Bogotá o fuera de ella, y es un desperdicio que nuestras comunidades indígenas muchas veces pierden el valor de ella, y viene el criollo a valerse de la ingenuidad de nuestra población indígena para tratar de sacar todo lo que tenga de valor la comunidad, tanto en el sistema terrestre como en el sistema fluvial. La dependencia económica. En el interior del estado Amazonas, al no haber políticas de gobierno por el difícil acceso de nuestros líderes políticos y de nuestras fuerzas armadas, no queda más de otra que ingresar al mercado, así no lo quieras hacer. Si ese es el único o la única moneda que genera el trueque para tú tener jabón, para tú tener tu café, tu azúcar, tu sal, tu material del pesca. No hay más alternativa económica porque el bolívar no funciona. El efectivo igualmente no funciona. O sea que nuestras poblaciones indígenas automáticamente están en la necesidad de fomentar lo ilegal y ver lo legal. Un tema bastante bajo es la pérdida del valor espiritual de las iglesias evangélicas sobre el valor de la Biblia y la Sagrada Escritura, al ver los domingos a una familia cristiana en culto y los domingos a viernes generando actividad minera, contaminando, siendo esto un papel muy contrario a nuestras Sagradas Escrituras. Ver a un pastor en los ríos comercializando la gasolina, ver a sus hijos en planchetas por la necesidad de la subsistencia, vemos que ya se pierde el sentido de este tipo de movimiento que tiene mucha influencia dentro de las zonas mineras, las iglesias evangélicas. Pero ¿qué pueden hacer ellas? Pero indudablemente existe una pérdida de credibilidad de nuestra Sagrada Escritura cuando las dirigen personas que están conectadas al campo minero. Otro punto son los conflictos mineros. No necesariamente son de los movimientos, sino que entre nuestras comunidades, en la lucha del poder del territorio minero, nuestras comunidades se enfrentan por ese poder de tierra. No hace mucho salió un video que quiero que lo vean, como dos pueblos originarios en Río Ventuari y Manapiare se enfrentan entre ellos, quemando la casa comunal de la zona porque un grupo no apoyaba la minería. Veamos este video. Kayu Matra.
No necesitamos tener un cerebro tan inteligente para analizar quiénes son los responsables en el interior del estado Amazonas sobre estos conflictos entre comunidades indígenas. Los extranjeros, indudablemente. ¿Por qué responsabilizo a los extranjeros como responsables entre la pelea de territorio entre nuestros dirigentes indígenas? Porque ellos los manipulan. Detrás de fondo existen empresarios ofreciendo máquinas para introducir en el territorio o financiamientos de balsas acuáticas para extraer el oro del río por draga. Existe una influencia extranjera por la cual el indígena se enfrenta entre ellos para poder activar en la zona la actividad minera. O sea que somos responsables del papel del enfrentamiento entre ellos. Aquí hay un mensaje claro en el video que pudimos ver de enfrentamiento en el río Ventuari. El papel que hacen nuestras Fuerzas Armadas. Pero es que el papel de nuestras Fuerzas Armadas muchas veces lo entiendo por el difícil acceso. Muchas veces los puntos de atención al ciudadano militar se encuentran únicamente son en las poblaciones que hacen vida activa, pero no se encuentran en estos puntos mineros. Otro punto muy negativo es el desplazamiento forzado. Ustedes saben que estamos ahorita, está al día la situación del Catatumbo. Esto es una noticia ya mundial y cómo podemos ver cuando existen conflictos, cómo la población social que hace vida activa es la más afectada. Entre el desplazamiento forzado de las comunidades podemos ver el ejemplo en el municipio de Atabapo, la comunidad Cárida, cómo se convirtió en un prostíbulo, cómo la minería activó un círculo comercial de una actividad ilícita, donde la mayoría de los nativos de la comunidad tuvieron que desplazarse hacia otros territorios indígenas cercanos donde estos problemas no estuviesen presentes. Ver a un joven niño deportista en la comunidad ahora consumiendo droga porque se vende droga en estos puntos mineros. Ver a una niña indígena que iba todos los domingos al culto, que era juiciosa, muy trabajadora, y verla cómo es seducida por un hombre criollo galán dentro de la comunidad y cómo se promueve la prostitución a cambio de metal. Nuestras mujeres muchas veces indígenas caen es por la compra del intercambio sexual por el metal. Este desplazamiento forzado de los padres muchas veces se entienden y es comprensible. Sin embargo, esperemos, ya pronto voy a tocar el tema del municipio de Atabapo y vamos a hablar sobre estos puntos de atención al ciudadano, tanto el punto de control de Cárida, Santa Cruz, Santa Bárbara y el papel de nuestras Fuerzas Armadas en el municipio. Política, economía, cultura, deportes. Uno de los impactos que se encuentra entre positivo y negativo es el ente contralor en las zonas mineras. El ente que regula la conducta anormal del minero. Hurto entre ellos, violaciones entre ellos, contrabando entre ellos, inclusive asesinatos entre ellos, deudas entre ellos. Por estar en zonas muy lejanas a un punto de control militar, allí viene lo que denominamos la FARC. Y voy a hablar de la FARC, no se me asusten ustedes que me van a hacer daño, no se me asusten igualmente porque tuve que hacer los cambios pertinentes, tuve que volver a grabar la mitad del capítulo porque había publicado en días anteriores que cuando grabé el material de la FARC tuve que enviarlo al monte para la supervisión, si el material que iba a difundir en nombre de ellos podía ser aprobado como periodista. Estaba haciendo este tipo de consulta. Todo lo que había hecho me lo negaron. Entonces lo que voy a hablar es lo que ellos vieron pertinente que podía hacerlo en mi labor de periodista. O sea, que dañé el otro material, se me dañó. Por lo tanto, tuve que volver a hacer un nuevo material según las correcciones para evitar la confusión de que iba a ser afectado. Ahora, ¿por qué yo quiero hablar de este tema como ente contralor dentro de las comunidades? ¿Cómo entra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre sus siglas FARC? Y por qué muchas personas tienen miedo de tocar como periodista el caso. Los 80 años de conflicto que tienen los colombianos muchas veces nos afecta en Venezuela, porque el estado Amazonas, lamentablemente por la circunstancia política país,
permite que sea albergue de todos los movimientos no legales de Colombia, por ser frontera con Colombia, donde acuden a las fronteras venezolanas. Y nos vemos en mayor caso muchas veces perjudicados entre un problema interno de Colombia que tiene más de 80 años y que ahorita hay un proceso de paz, y el problema del Catatumbo como que pones más en conflicto. No voy a hablar del ELN porque mi vida no ha tenido nada que ver con ella, pero sí voy a hablar de la FARC porque voy a ser testigo. ¿Y cómo me voy a introducir en esto para tocar del tema? Porque muchísimas veces no sabemos quién es la persona o por qué tengo la base de hablar del tema. Aquí quiero mostrar un video. Veamos este video muy sencillito de la comunidad de donde yo pertenezco y donde me crié hasta los 8 años, porque saben mi historia, que yo fui producto de esta mezcla de colonización entre un criollo y mi madre indígena. Hasta el sol de hoy nunca supe quién fue mi padre. Mi madre me negó el acceso a esa información, mi madre falleció. Yo fui adoptado a los 9 años y durante mis primeros 8 años conviví dentro de la selva. Y conviviendo dentro de la selva, a los 7 meses mis abuelos me criaron, dándome, digamos, esa costumbre. Por lo tanto, soy un motivo de superación indígena, que quiero ser un ejemplo y que Dios está obrando en mí. Yo siempre he dicho, partidario, los 25 años de trabajo social que llevo en el estado Amazonas, convirtiéndome en el líder LGBTI más importante de la historia del pueblo amazonense, porque eso lo doy con base con una trayectoria social, porque para venir a tocar el tema político primero hice un piso cultural de 20 años de trabajo artístico en Puerto Ayacucho, que es la capital que me dio albergue, la capital que me dio formación y estudios. ¿Qué pasa cuando tú convives en la selva? ¿Qué pasa cuando yo veía a mis abuelitos que me daban leche, me daban alimento de bebé para mi crianza? No solamente la yucuta o el mingao caliente formaba parte dentro de mi gastronomía, o los teteros de plátano. Mis abuelos eran beneficiados cada 15 días en alimento. Entonces, dentro de la selva he visto contribuciones sociales. Pero antes de profundizar el tema, yo quiero ser, digamos, el ejemplo para poder hablar con base y por qué me incluyo en el proceso del tema y que me siento muy reflejado, que voy a contar parte de mi vivencia en la selva y mi historia de vida como superación dentro de las poblaciones indígenas. Veamos el video. Bueno, señores, esta es mi comunidad, Isla Pedro Camejo. Hoy es domingo 8 de octubre, así que estoy acá porque voy hacia la iglesia bautista. Hay que alabar al Señor. Tenía un compromiso con esta comunidad de que estoy acá. Ya me voy mañana lunes, así que hoy voy a estar alabando al Señor acá en mi comunidad Isla Pedro Camejo, en el municipio de Urtana. Así que voy hacia allá. Allá está allá vamos. Y tenemos allá al fondo. Bueno, me encuentro acá en los raudales de la Jaliza, acá en la isla Pedro Camejo del municipio de Urtana. Estoy acá, vamos. A todos mis amigos del Facebook les quiero presentar esta maravilla turística que poco la conocen. Aquí no ha venido nunca Mintur, ni Natura Amazonas. Esta es mi tierra, la isla Pedro Camejo, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, el amor hacia la madre naturaleza y al respeto. Y yo entiendo a la población. Muchísimas veces cuando ustedes me ven allí o me están viendo en pantalla, me ven posiblemente criollo, me ven guapetón, valga la redundancia. Yo soy producto de esta mezcla de colonización o transculturización. Nunca supe quién fue mi padre, pero nací bendito. Mi madre, en su desesperanza a los 15 años, tomó muchas hierbas, cuentan mis tías, aquí en Colombia. Se dice que quizás el tomar tantas hierbas para provocar el aborto, y que gracias a Dios, protegiéndome desde el vientre de mi madre, no se logró el aborto, pero quizás genéticamente pudo haber dañado algo dentro de mí, de mi genética y mi organismo, que nací en condición homosexual. Pero no por ello me entregué a esta vida promiscua. Ya ustedes conocen cómo es mi historia y por qué he luchado durante 25 años esperando un trabajo social, porque aspiro como dirigente indígena de llegar a la Asamblea Nacional. Lo que muchos
se imaginan, es mi descendencia indígena. Y como a los 9 años fui adoptado por un señor de nombre Luis Alexander Acosta, me dio su mismo nombre por cierto y me dio el apellido. Ingresé a una familia hermosa, una familia cristiana católica hermosa que Dios me regaló, porque como niño yo acostumbro en los cerros a orar, y yo de niño oraba por tener una buena familia adoptiva, y Dios me concedió ese permiso, porque nosotros los indígenas dentro de la selva tenemos una conexión muy cristiana con Dios, como que Dios nos escucha más rápido. Quiero mostrar esta foto porque así transcurrió mi vida dentro de la comunidad hoy Isla Pedro Camejo. Y otra foto que les quiero mostrar es lo que produce esta isla, los pescados asados que en los mercados de Puerto Ayacucho se venden todos los sábados. ¿De dónde viene ese sabroso y rico pescado asado? De la comunidad Isla Pedro Camejo, mi comunidad de crianza, mi comunidad por la cual soy amante de la madre naturaleza. Yo fui tan bendito de nuestro Señor Jesucristo que justamente nací es el día donde se festeja el cuidado de la madre naturaleza, el respeto a ella en el Día Internacional del Turismo. Haber nacido el 27 de septiembre para mí fue algo tan positivo. Mi infancia transcurrió dentro del Parque Nacional Tuparro, un parque bellísimo del departamento Bichada, muy cercana a la isla Pedro Camejo, los denominados Inderenas. Mis abuelitos tenían la oportunidad de ir a pescar y traer todo lo que tenía que ver las variedades de peces. Mis abuelitos recibían cada 15 días una bolsa subsidiaria por su nieto, por mí. Quiere decir que mi crecimiento fue patrocinado en alimentos por estas organizaciones. A los 9 años me fui a la comunidad a continuar mi proceso de mejoramiento de vida. La familia que me adoptó me dio formación, me dio estudio. Digamos que me quitó, en pocas palabras, la transculturización indígena porque perdí mi dialecto del habla curripaco. Genéticamente soy de sangre cubea y curripaco, del departamento de Guainía. Mi madre desde acá se fue, porque me encuentro en el departamento de Guainía, se fue embarazada, asustada, a Venezuela. Allá nací por obra y gracia de Dios que quiso que naciera en Venezuela. Mis abuelos hoy en día murieron. Y primos, primas se mezclaron a este movimiento, o sea que tengo familiares dentro de la FARC. Pero ¿por qué mis familiares ingresaron dentro de la FARC? ¿Por querer? No. ¿Por buscar una superación? No. Tocando otra vez el tema atrás, cuando una persona ingresa a este tipo de movimiento, es porque ya se encuentra en este estado. Pudimos ver el video de la desesperanza. Se trata de una enfermedad muy silenciosa dentro del ser humano, que uno no haya con quien despecharse, o cuando tú cuentas tus problemas no te lo creen. Y el mayor error que tenemos como sociedad es no dar un consejo de ayuda a estas personas. Una persona cuando se quita la vida, llegamos tarde a ella o los problemas que teníamos. Por eso es que yo entiendo a esta juventud. Nosotros como sociedad, según la Constitución de Venezuela, somos los responsables de darle a nuestra juventud la oportunidad del crecimiento y cómo llevarlo a la vida, a un empleo digno. Pero ante la crisis que vive Venezuela, ante el difícil acceso de crear políticas y gobierno en el interior del estado Amazonas, y ver que los únicos que tienen activos de movimiento en gasolina, dinero, armamento, son estos movimientos, ¿qué hace nuestra juventud? Abandona sus sueños, caen en este estado depresivo, abandonan sus metas de vida. Pero ¿quiénes son los culpables? Es obligatorio ingresar a la FARC. Lo hacen por voluntad propia. Venezolanos que ya no hayan que hacer con su vida, que se salvan. Y yo apoyo que ingresen allí antes que se quiten la vida. Es preferible porque quien atenta contra su vida ya sabemos que cómo reacciona nuestro Espíritu Santo y cómo reacciona nuestro Señor con respecto a las personas que se quitan la vida. Entonces, este es un programa que quiero darle el inicio del llamado a la tolerancia, que respetemos los ideales, quienes luchan por otros ideales. Este es uno de los campamentos de la FARC. El agua es el principal factor para uno hacer un campamento, es el agua. Y después del agua, pues ya mira, es la vegetación, un lugar donde no sea transitado por civiles. Este es el patio. Aquí es donde hacemos las formaciones, por la mañanita, o cualquier trabajo que se va a hacer. Entonces se manda el personal a formar y aquí se distribuye.
Pues expectativa es la que tenemos, o sea, se tiene es que el proceso de paz se dé, ¿sí? Porque ninguno queremos seguir en lo que ha venido pasando, la confrontación armada, porque ha habido mucho derramamiento de sangre, mucha muerte de gente, tanto como que tienen que ver con el conflicto como inocentes. Entonces la expectativa de nosotros es que el proceso de paz se dé. Aquí tenemos el economato. El economato es el lugar donde acomodamos los víveres y la remesa, ¿no? Tenemos cantidad de cositas, arrocito, pastas, lentejas, que es lo como más común en la guerrilla. La verdura pues la compramos cada 8 días y mantenemos lo que es la gaseosa cuando los camaradas salen a remolcar, entonces entran acalorados y se les da gaseosita. Aquí mantenemos lo que es el chorizo y la ranchera, que es algo como costoso, ¿no? Pero sí se consigue, esto es lo como más, y se consigue poquito porque son como para ocasiones especiales, o sea, no se come a cada ratico. Estos son las caletas. En este momento, con la vaina del proceso, pues tenemos un poquito de comodidad, manejamos lo que es la colchonetica y las ranchitos, porque anteriormente se hacían lo que eran las caletas móviles, ¿sí? Las tablitas con 4 palitos, pero ahorita se mira la serie de comodidades. El arma se penetra en uno como una forma de vida. Ya usted sabe que usted sin el arma se siente como muy vacío, como si nada, porque para la guardia, para cualquier cosa uno va a salir, entonces de una vez le echa mano al arma, ¿sí? Cualquier cosa que uno va a hacer tiene que llevarla. El fusil o sea, no se puede dejar en la caleta. Nosotros, yo puedo decir a nivel de aquí de áreas, nosotros los años más difíciles del 2007 hasta 2010 más o menos. En ese tiempo los operativos fueron muy berracos, aquí a nosotros nos tocó recorrernos esta selva y aguantando frío, hambre y todo eso nos tocó difícil. Este es el aula. El aula es el lugar donde estudiamos, miramos televisión, pues uno conversa con los camaradas. Por ejemplo, ahorita los camaradas están mirando la televisión. Como no estamos estudiando, pues entonces miramos televisión. Y además hoy es un día de televisión, de descanso, mejor dicho. Aquí en esta parte tenemos el televisor, aquí está el régimen. El régimen interno es a donde está basado todo lo que tiene que ver con el orden del día. Este es el lavadero y bañadero, y donde uno coge el agua para la cocina. Este aquí es el lavadero. Aquí es donde uno lava la ropa, los días miércoles y sábados. Son los días de lavado, a excepciones pues que uno trabaje un día como un domingo, un lunes, un martes y se moje y entonces le toque lavar. De resto no se puede lavar. De aquí sacamos con la coca y nos bañamos y lavamos. O sea, aquí no entra nadie, uno saca de aquí. Este es de todas las mañanitas, entonces nosotros lo lavamos. Como acá lavamos la ropa, entonces para no mezclar lo que es grasa con la ropa. Entonces aquí se lava todo lo que tiene que ver con la cocina o con lo de cocina, mejor dicho. Se lava aquí. Acá el almuerzo favorito es, digamos, el sancochito. Un sancochito con arrocito, pero el tradicional es el arrocito con frijol. Es la comida tradicional. Aquí aquí mantenemos un termito con tintico caliente para la vez que se le provoca a alguien tomar un tinto, entonces viene de aquí, lo saca y se lo toma. En el sentido del porte del arma, estamos como listos para la guerra, pero psicológicamente o políticamente estamos preparados para la paz y la política. Nos compete como sociedad hacer este tipo de programa, hacer este tipo de entender el estado emocional que conlleva a esta persona a ingresar a este movimiento, a buscar un estilo de vida, porque pierden todas las esperanzas. Nosotros, los que vivimos dentro de la ciudad, que somos actores políticos, somos los responsables de no generar fuentes de empleo a nuestra juventud. Nuestra juventud necesita el mayor apoyo y es que esto sirva de reflexión para nuestras autoridades gubernamentales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aferrarnos a Cristo. Yo soy una persona muy partidaria y me pongo como ejemplo de superación dentro de las costumbres indígenas, lo que indica este tipo de mezcla de colonización. Ahora nosotros en la ciudad tenemos señales de teléfonos, tenemos servicios odontológicos, tenemos hospitales. Tenemos que ser bien caretablas, como decimos los venezolanos, para no entender las necesidades en el interior del estado o de cualquier estado en el mundo que es selvático. ¿Cómo pueden salir esas personas para poder asistir a centros médicos, odontología, por ejemplo?
que nuestra juventud se recree en realización de campeonatos y copas deportivas. ¿De dónde surgen las mallas, los balones, la limpieza de estas canchas? No tengo necesidad de decirlo porque estas son contribuciones sociales. Muchas veces vemos dentro de la selva infraestructuras cristianas religiosas donadas por estas organizaciones. También vemos infraestructuras educativas dentro de la Amazonía. ¿Financiadas por quién? ¿A dónde puede acudir un pastor de iglesia? ¿A dónde puede acudir el capitán de la comunidad cuando la capital de su municipio queda kilómetros, días para llegar? Si teniendo cerca a estos movimientos. ¿De dónde creen que surgen ustedes las ayudas sociales? ¿Cómo celebran nuestras comunidades indígenas el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Deporte, las Santas Cenas? Porque nuestras poblaciones indígenas acostumbran a hacer muchos eventos cristianos. ¿De dónde salen todas esas contribuciones sociales? Salen de estos movimientos y eso es motivo de agradecimiento. Sin embargo, tenemos otro problema bastante delicado, de ver en la selva lo ilegal a legal. Ya esto es para nuestras poblaciones indígenas un asunto legal. Ahora, también tiene un impacto negativo que siempre lo voy a criticar. Sé muy bien que hemos tenido dirigentes políticos, sociales indígenas asesinados. Por eso es importante recalcar cuando tú eres una figura mediático dentro del ejercicio político en Venezuela. Tenemos que ser agradecidos cómo subsisten, cómo sobreviven nuestras poblaciones indígenas. Si no existe acceso político, acceso militar por la complejidad de nuestro territorio, ¿por qué voy a cometer yo el error por ser periodista, es ir a Caracas a denunciar estos movimientos si gran parte de la mitad de los beneficios que ofrecen ellos es para subsistir dentro de las comunidades indígenas? El wifi, el internet en pocas palabras, el gasoil para la planta en esas comunidades. Claro, pero nosotros siempre queremos recalcar los malos, los secuestros, las matanzas entre ellos. No estoy para crear contenidos que creen violencia. Entonces, en este sentido, yo quiero dejar, digamos, un mensaje muy claro, poner mi granito de arena como periodista, porque toqué este tema que refleja la vida real de un dirigente indígena que hoy cuenta con una preparación muy importante dentro del estado de Amazonas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en Venezuela, porque yo, dentro de una corriente socialista comunista, no puedo poner mi nombre dentro del listado a candidatos que vamos a competir ante la Asamblea Nacional, porque no es mi corriente. Yo soy muchacho que se formó dentro de la revolución del gobierno de Venezuela, por eso yo tengo este temperamento. Muchas veces digo que mi padre tuvo que haber sido de este movimiento de la FARC, porque es que nunca he entendido por qué tengo este temperamento fuerte en el que quiero pelear hasta con un general hoy en día, quiero pelear hasta con un comandante. Muchas veces cometo el error de faltar el respeto. Siempre he orado mucho a Dios porque obro de esta manera. ¿De dónde nace ese temple, esa fuerza, esa gallardía? Mi genética internamente es como que si el indio huequey puro reposara dentro de mí, que me han dado muchísimas detenciones. Y esto, en vez de asustarme, cada día me llena más de valentía, cada día más de llenarme de fuerza por luchar, de que el mundo vea cuando un político indígena se prepara con base la bomba atómica que puede ser para generar un cargo legislativo a nivel nacional. Dios mediante, esperemos que este año Nicolás Maduro pueda salir del poder, porque yo no soy practicante de esa escuela política. Entiendo bien que tengo aliados dentro de las Fuerzas Armadas que me supervisan estos materiales para corregir a las Fuerzas Armadas. Y como nos encontramos finalizando ya este programa, me adelanto para decirles que mientras estoy en conversación con las autoridades militares en el municipio de Atabapo para eliminar el programa del municipio con el contrabando y tantas cosas, donde yo hago responsable a las Fuerzas Armadas, en el siguiente capítulo, el cuarto capítulo, vamos a hablar sobre ecoturismo o minería ilegal como motor económico para el estado de Amazonas. Vamos a comparar las dos alternativas. Recordemos que como presidente de Corpoturismo Amazonas, Corporación Popular del Turismo Social Indígena de Amazonas, tuve durante 5 años la experiencia dirigiendo la Corporación Socialista en Puerto Ayacucho, y allí conocí el marco jurídico turístico de Venezuela. Por lo tanto, voy a tener, digamos, las bases ajustadas para hacer un buen programa sobre turismo. Mis reflexiones finales por este programa: ¿qué puedo hacer yo para mejorar la situación en el interior del estado de Amazonas? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer como medio de comunicación? Ya el daño está hecho. Les compete a nuestras Fuerzas Armadas venezolanas resolver la situación de
de estas Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia. Solamente al Estado venezolano le compete, pero como sociedad civil donde pertenezco, no es mi función de tomar una decisión. Quizás de tener la oportunidad de llegar a la Asamblea Nacional, quiero ser, digamos, un ente, un aliado para poder tomar decisiones con respecto a qué va a hacer Venezuela por darle albergue a este movimiento que hemos visto en este programa, cómo llegan las contribuciones sociales muy positivas a nuestras comunidades indígenas por estos movimientos. Igualmente quiero aprovechar para recalcar lo positivo que generan los medios de comunicación en el tabú que implica tocar este tema. Ahora, nuestras oraciones ante nuestro Señor Jesucristo es la clave del éxito para cerrar este buen programa. Mis pecados, tus pecados, no son menores que los pecados que están entre los mineros o estas personas que muchas veces las denominan conflictivas, terroristas. No existe pecado menor ni igual. Todos somos inmundos pecadores ante nuestro Señor Jesucristo. Que es bonito reconocer los errores que hacemos como ciudadanos. Desde acá yo quiero mandarle un cordial saludo a todas las personas afectadas que tengan la oportunidad de ver este programa, porque no necesitamos asistir a una infraestructura física para poder entregarnos a Cristo, para poder orar. Basta con cerrar los ojos del lugar donde nos encontremos, así cuando yo lo hacía en los cerros, orando, porque Dios te escucha. Desde cualquier lugar del mundo Dios está ahí para escucharte. Basta con arrepentirte. El hecho que nosotros vivamos ya en ciudades no implica que nosotros estamos salvos. No, Señor. El hecho que estas personas viven en el monte no implica que ellos están juzgados por Dios, porque ustedes conocen bien la Sagrada Escritura. Una persona cuando se arrepiente en su último instante de vida y reconoce a Jesús de Nazareno como su Salvador, como esa fuerza de entrega total, Dios lo perdona. Entonces no somos nosotros nadie para tachar y culpar lo que está ocurriendo en estos puntos mineros. Solamente las oraciones. Yo influyo mucho en las iglesias evangélicas que concienticen la situación, no que como pastor de la iglesia yo también forme parte de la actividad minera. Nuestras iglesias juegan un papel importante dentro de las comunidades indígenas. Dios nos dio una tierra para vivir en ella, no para que vivamos como parásitos destruyéndola. Que esto sirva de reflexión y que nuestras autoridades políticas entiendan que hay que generar empleo para nuestra juventud y no caigan en desesperanza y depresión y los conlleve a meterse en estas organizaciones que muchas veces no sabemos si regresan o no, porque nosotros somos responsables de darle felicidad y armonía a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, señores. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Aprovecho la oportunidad para orar, para decirle a mi Padre muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de hacer este programa, de haberlo corregido, de haber podido contribuir en lo positivo para que todas las poblaciones mineras se refugien más en ti, Señor Jesús, para que todas las personas que están en estos movimientos en el monte se refugien igualmente que tú. Dales esperanza, dale alimento, dale vida y dale esa claridad. Que el versículo 1 Pedro 5:7 sirva de reflexión para que todas las poblaciones afectadas entreguen sus ansiedades, sus preocupaciones en ti, Señor Jesús. Solo tú eres el Salvador de todos nosotros en el mundo. Aprovecho la oportunidad para concientizar un programa de reflexión y que este programa no contribuya al fomento de guerra, sino de la paz. Dame sabiduría, Señor, entendimiento y protégeme con el Salmo 91 para seguir teniendo vida y para seguir haciendo producciones de contenido realmente sobre la crisis que conlleva en Venezuela. Y dale la libertad a Venezuela, Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Amén. Las palmas aquí. ¿Alguien tiene una razón para celebrar lo que Jesús ha hecho en su vida? Cristo Jesús, el que me salvó, libre soy y en su luz caminando estoy. Esa es la razón, esa es la razón. Aplaudir y danzar.